Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Manifiéstense. Ah, ya dijo Sergio que sí. Entonces, vamos a dar unos minuticos de aquí a las 8:05 y vamos a comenzar. Entonces, nada más vamos a empezar a platicarles de esta sesión, que es la número 2, donde vamos a ver el mapeo científico de procesos y básicamente entender todo lo que tiene que ver con el flujo de valor, porque una cosa es el valor y otra cosa es cómo se va construyendo en el tiempo. Entonces, la semana pasada vimos la parte de CDQ, CTP, vimos un poquito de cómo se construye el valor, y entonces hoy toca entrar a ver las entrañas del valor y cómo se mide. ¿Cómo le ha pasado a ustedes? A ver, cuéntenme. Ya casi empezamos. Vamos bien, Rogelio, gracias a Dios. Feliz viernes. Acá expectante a aprender, seguir aprendiendo y la verdad estoy muy interesado en seguir aprendiendo con lo que nos vas a compartir el día de hoy. Y qué bueno cerrar la semana así. Muchas gracias. Ok, se va a poner esto muy loco, Sergio. Vamos a ver. Temas que en nuestra vida nos habían comentado que eran así, pero de eso se trata, de trabajar para poder conectar conceptos con acciones que nos lleven al resultado. Entonces, vamos a comenzar, muchachos. Si me pongan su dedito arriba, si ya ven la presentación, según yo, sí ya la pueden ver. Ah, ya la pueden ver. Entonces, vamos a empezar con la sesión número 2, eh, en donde he denominado esta parte del mapeo, fuera del mapeo del proceso tradicional, fuera de otra herramienta que se llama CIPOC, que al final esas herramientas integran pasos. Yo lo que hice es integrar valor en 3 niveles, ahorita lo vamos a estar viendo. Y vamos a ver la parte de mapeo de procesos, vamos a entrar un poquito en la parte de estudio del trabajo, operaciones unitarias y la parte administrativa, que son 3 grandes bloques de procesos que los vemos por separado, pero que al final se acoplan y son parte de ese valor que tenemos que ir construyendo. Ya saben que si tienen alguna duda, interrúmpame porque si no, ya no sabe igual. Entonces, vamos a comenzar. Y hay un concepto que viene de la teoría general de sistemas que definió Ludwig von, un nombre raro que no sé pronunciar. Entonces, si se dan cuenta, esto que vamos a ver no es nuevo, sino que ya hubo mucha gente que trabajó en estos procesos mucho tiempo atrás, en donde esta persona establece entradas, procesos y salidas, básicamente. Esa es su teoría general de sistemas. Y postula que todo proceso funciona como sistema, recibe entradas, las transforma y genera las salidas. Sus partes están interconectadas y lo importante es entender cómo interactúan para mejorar resultados y adaptarse al entorno. Entonces, básicamente este concepto nos lo enseñaron en biología y jamás nos dimos cuenta que esa es la base de toda la administración que tenemos. Es la base también de la continuidad que tiene la ciencia, sus aportaciones respecto a la propia necesidad de cambiar para mejorar.
y hablamos de adaptaciones evolutivas. Así como los organismos evolucionan, los individuos evolucionan y las compañías evolucionan. Era importante que yo les dijera que todo esto viene detrás de esta teoría general del sistema. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en una organización? Es el mapa tradicional. Lo que queremos que tenemos, lo que tenemos y lo que nos gustaría que fuera. Entonces, básicamente es muy parecido a una auditoría. ¿Qué sistema queremos que tenemos? ¿Qué nos gustaría que fuera y realmente cómo lo tenemos? Entonces, básicamente, desafortunadamente, una mala práctica que existe en todos los sistemas es que a veces mostramos lo que nos gustaría, lo que creemos que es, pero realmente no nos centramos en esta parte de la realidad. Algunas veces cuando venían las auditorías, se hacían recorridos, no sé si alguno de ustedes les tocó armar recorridos para recibir al auditor y te decían, el auditor tiene que pasar por toda esta zona. Después lo tienes que llevar por acá y por acá. Era una de calidad, una de inocuidad también se le lleva al auditor en el recorrido que hacen, se le armaba. Y cuando venía en la parte de excelencia operacional, no era diferente. Se armaba un recorrido en donde se tenía que ir a ciertas áreas. Había áreas en donde que no se podía mostrar, o se limpiaba, que es lo mismo. Entonces, alguna vez el gerente de manufactura nos dijo, queremos las áreas teniendo espejo, y la verdad era bien complicado tenerlas así. Teníamos necesidades por ejemplo, un mejor colector de polvos. Entonces, alguna vez le dije, pues vamos a hacer dos plantas, una para las visitas y una para trabajar, porque se puso en un plan muy intransigente. Entonces, así pasa. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos del proceso, muchachos? Se dividen en tres. Si me ayudas, Sergio, con el primero. Factores de ruido no controlables o que sea muy caro su control. Entonces, hay factores de ruido, muchachos, en los procesos, independientemente de decisión de transacción o de conversión, o una operación unitaria, que son muy difíciles de controlar o que es muy caro controlarlos. Cuando ya hablamos de una jornada de erradicación de pérdidas, porque tenemos controlado ya varias variables, ya tenemos estabilizado el proceso, pero si queremos mejorar, hay cosas que son muy difíciles o son muy costosas o de plano no tenemos el alcance. Se da mucho esta parte cuando hablamos de Kaizen, mejora continua, ¿hasta dónde lo puedes lograr? O sea, tenemos una planta que está con equipos depreciados, con problemas de ingeniería, que la planta se construyó sobre otra, me tocó revisar planos de ingeniería básica que realmente no sabías ni cómo leerlos de tanta tamaño que tenía, o sea, no sabías cuál era el equipo necesario, y al final eso hace que el proceso se haga, o sea, como naturaleza, vamos a ver un poquito más adelante, son variables controlables, pero que por el contexto que tiene la operación ya no se pueden controlar. Alguien dijo, mañana lo arreglamos, sacamos el proyecto, y seguramente ustedes han escuchado, es que se nos pasó esto. Cuando terminemos lo corregimos y nunca se corrige. Eso hace que la planta tenga factores de ruido y que son muy, hasta cierto punto, frecuentes. Y hasta cierto punto se estandariza eso. A ver, vamos a decirle a José Daniel que nos ayude con factores críticos, por favor.
Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Factores críticos, factores, procedimientos que deben forzosamente realizarse para ejecutar exitosamente un proceso. Muy bien. Dentro de de una operación, hay esos factores que no generan valor, pero se tienen que hacer. Básicamente, pues mucha parte de lo que tiene que ver con inocuidad, con seguridad y otras cosas, no es que no es que no sean importantes, sino son actividades que la parte regulatoria nos pide ejecutar. Bueno. Sí. Ok. Estaba probando el audio, no, disculpa. Ok. Y finalmente los controlables, Aura, por fin. Buenas noches. Hola. Factores controlables, factores que pueden manipularse para ver su efecto en la salida. Entonces, tenemos, o sea, en una operación convencional, bueno, en cualquier operación tenemos estos factores siempre presentes. Los que son difíciles o no se pueden controlar o son muy caros de control, los que tenemos que hacer de forma forzosa y los que tenemos en nuestra gestión poder manipular para ver su efecto en las salidas. Entonces, regularmente las variables críticas tienen mucho que ver con los que son controlables. Vamos a seguir viendo. Entonces, en este lenguaje que maneja la parte de CTQ-CTP es mucho el lenguaje del Six Sigma. Para los que no saben qué es Six Sigma, es una estrategia para mejorar, que tiene como fundamento base cero de efectos, que mucha gente lo liga a métodos estadísticos, pero no. Todo eso del Six Sigma como estrategia a través del modelo de DeepMind no es que sea estadística y así lo han definido siempre. O sea, yo puedo hacer un método estadístico si yo estoy con ISO, si yo estoy con FSC 22000, si yo estoy con TPM, si yo estoy con Lean, si yo estoy con TPS. El método estadístico es un recurso para comprobar hipótesis, para modelar comportamientos. Pues son métodos que se hayan casado con cierto modelo y es una parte circunstancial, pero mucha gente piensa primero piensa que el Six Sigma es estadística y el modelo de IMAI, que o sea, lo dejan quizá donde lo meten. Entonces, estas variables métricas de entrada se le llaman las KPOVs en inglés y nos va a ayudar Omar con la primera, por favor. Claro que sí, Inge. Buenas noches a todos. Es una variable que tiene una influencia significativa en el rendimiento y los resultados de un proceso de negocio o sistema. Al identificar, controlar estas variables de entrada, las organizaciones pueden optimizar procesos, mejorar la calidad, aumentar la eficiencia y tomar mejores decisiones basadas en datos. Más bien esta es la de entrada. Acá se me fue. Ese es Key Process. Se llaman en inglés KPIV, Input Variables. Entonces son las variables de entrada, acá me equivoqué en el título. Pero bueno. Esas variables son las que tienen una influencia significativa en el rendimiento del negocio. Si lo vemos de un modo muy coloquial, es como esta parte del mismo tamaño, del tamaño del sapo es la pedrada. Entonces, dependiendo del efecto, pues va a ser el resultado. Si yo le pedaleo más, pues voy a tener más velocidad. Si yo incremento velocidad de flujo, voy a tener cierto elemento si bajo la temperatura. Recuerden que a nivel de variables, pues hay muchas variables que tienen relación. Y hablando de temas de transacción, pues también hay algunas asociaciones que tenemos que tener bien claras cuáles son
para poder definir muchas cosas dentro de nuestros procesos, porque a veces lo que pasa muy comúnmente en la industria y en cualquier tipo de negocio es que nunca tenemos claro cuáles son esas variables. Me tocó estar en una compañía que hace impresiones con rotograbado. Cuando llegué, medía, muchachos, cerca de 50 variables. Y yo les preguntaba que, pues, para qué medían tanto al ver los recursos que tenían para medir. Eran recursos muy rudimentarios, porque tampoco era una organización que tuviera muchos recursos. Entonces, cuando te das cuenta que los métodos son rudimentarios, te das cuenta de la carga de trabajo que ellos están haciendo, pues al final entiendes sin que te digan que no saben que están midiendo. Entonces ahí lo que uno tiene que recomendar, primero es que nos sentemos con ellos a establecer qué realmente variables en sus procesos son significativas. Entonces empieza uno a trabajar con ellos y al final, pues le dices, oigan, ¿realmente esto necesitas para medir? ¿Qué pasa si no lo mides ahorita? O si no lo mides en las siguientes 3 horas, no, pues no pasa nada. Pues, ¿para qué lo mides? No, pues es que, como decía Barcismo naciera cuando llegue. Entonces, hay muchas organizaciones que dentro de sus controles de proceso miden demasiado. Y si eso se junta con sistemas de medición rudimentarios, pues al final, si lo mides o no lo mides, da lo mismo porque el grado de sesgo es muy, muy alto. Entonces, aquí todo el mundo claro. Todo bien, gracias, Rogelio. Sí, claro. Aquí vamos bien para las chicas que no están tan acostumbradas a estos términos. Aura, Angélica. Sí, vamos bien hasta acá. Está muy interesante esto. Entonces, ahora vamos a hablar de las de salida. Vamos a pedirle a el Inge Cristian que nos ayude con las de salida. Sí, adelante. Buenas noches para todos. Key Process Output Variable es una variable que representa el resultado más importante de un proceso y sirve para evaluar si se está cumpliendo con los objetivos establecidos. Es lo que se mide al final del proceso, como calidad, tiempo, servicio o satisfacción, y permite identificar si hay áreas que necesitan mejora. Entonces, estas también son bien importantes. Porque al final es el resultado de todo lo que hicimos. O sea, en esa cajita que ya veíamos, según el señor Ludwig, acá tenemos las variables de entrada, acá pasa algo, y lo que medimos va a estar acá afuera. Entonces, es crítico lo que va a pasar aquí para que la variable de salida es la que se requiere. Entonces, al final, como todo en esta vida, tiene variación. Entonces, si la variación está dentro del intervalo de confianza esperado, pues no se va a requerir más allá de ajustes convencionales. No tanto de hacer mejora continua, sino ajustes. Pero si los intervalos de confianza están por afuera del valor esperado, o el gráfico o los límites de control continuamente están violando, entonces ahí sí tendríamos un criterio para comenzar a tomar decisiones como parte de una acción correctiva o entrar a ciclos de mejora cuando tenemos, ya controlamos tanto que podemos retar el sistema a que nos dé más. Entonces, si ya entramos al plano de mapeo de procesos tradicional, es una herramienta en la cual se documenta todo el proceso real. Estamos cosechando manzanas y tenemos unos bloques de tareas.
va a depender de dónde lo queramos hacer. Si lo queremos hacer desde la preparación de las semillas, si lo queremos hacer desde la parte de sembrar o después de la recolección. Se pueden hacer bloques completos y el detalle va a depender de lo que uno necesite. Quizá podemos tener un bloque de procesos general, así unos bloques grandes, pero es importante, ahorita lo vamos a ver, saber identificar en dónde vamos a ejercer, dónde vamos a intervenir. Y ese bloque de proceso lo sacamos y lo abrimos. No sé si recuerden la película de Iron Man donde está Tony Stark, empieza a agarrar su computadora ahí virtual y empieza a hacer desarme. Eso es lo que hacemos nosotros. Agarramos el bloque de procesos, agarramos la parte de interés y la empezamos a desensamblar, a revisar el detalle. Para entender, o sea, porque puede ser que ese bloque completo de procesos tenga su proceso. Y quizás de esos tres subprocesos tengamos bien identificado cuál es el proceso, el core de todos esos tres, de todo ese proceso que es parte de un proceso mayor. Entonces agarramos el bloque general, lo desarmamos, agarramos los tres subprocesos y ya sabemos que el proceso 2 es el importante. Ahora lo vamos desarticulando en estos elementos. O sea, es como hacer Pareto. Vamos haciendo el despliegue de cada uno de ellos. Y esto es lo que veríamos. Si ustedes tienen capacidad visual, vean en el espacio pues, el bloque, ¿no? Estamos en la etapa del proceso. Está el CTQ, digo el CTP, está el CTQ, está la variable de entrada, está la variable de salida y tenemos la operación unitaria. Ahorita vamos a ver más adelante. En la parte general de Six Sigma, cuando hablamos de papel de procesos, pues hablamos prácticamente de todo esto sin considerar la operación unitaria. Estos CTQs van a depender de en dónde los querramos tomar. Porque el CTQ de uno puede ser la variable de entrada del siguiente. Entonces, ahí viene lo divertido. Entonces, Rogelio, perdón, yo tengo una pregunta. a ver, dígamelo. En la diapositiva anterior, ¿qué sería la operación unitaria? No, Por no sé ejemplo, ese concepto. si queremos hacer jugo, la pasteurización, por ejemplo. Si queremos hacer tequila, la destilación. Si queremos obtener la sal, la cristalización. Ahorita vamos a ver los tipos de operaciones unitarias. ¿Qué? Ok, gracias. Sí. Pero bajo sea, ese precepto, perdón, ¿puedes regresarte otra vez? Ajá. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre etapa de proceso y operación unitaria? Porque en ciertos casos sería lo mismo. Ahorita vamos a ver. No coman ansias. Vamos a ver, yo espero que con claridad esos bloques de proceso que les explicaba, cómo visualmente ya se ven. Desafortunadamente no integramos. Eso lo vamos a ver más adelante. No se desesperen. Ni de noche ni de día. Vamos a ver esta laminita que está muy curiosa, ¿no? Entonces, Elda tiene una tostada perfecta. Vamos a ver, desentrañar los secretos del 6 Sigma. Entonces, acá está usando Eldita el Spanglish y dice, yo quiero una tostada perfectamente dorada. Eso es lo que quiero. ¿Cómo va a medir el cumplimiento? Pues resulta que su esposo en su ojímetro pues ya tiene estos pantones que son instrumentos de medición. Entonces el pantone, el marido de Elda, ya sabe que le gusta, que para ella el pan tostado es con un pantone de 7, para este colorcito. La etapa crítica es la acción de tostar.
es el CTP. Y la variable de entrada es el nivel de total, lo que yo puedo controlar. Acá si yo tuviera el termostato, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos ejemplifica lo que nosotros hacemos en el día a día. Vamos a hacer vamos al Gemba, vamos a hacer una verificación, una inspección. Estamos haciendo, no sé, un producto y uno ya sabe la característica, el CTQ. El CTQ puede estar en una ayuda visual, puede estar en un estándar. Nosotros teníamos en la planta, teníamos cosas muy buenas, teníamos un estándar, se hacían hasta cajas, muchachos, grandes, para mostrar los defectos. Y en esa cajita podía ser un pizarrón que tuviera varias cajitas con los tipos de defecto que la máquina puede generar. Entonces hay que conocer mecánica también. Entonces venía diferentes tipos de defectos y teníamos la caja normal, de modo de que no debería de haber problema en que Rogelio identificara el defecto, porque Rogelio sabe lo que el cliente quiere. Entonces tenemos la parte visual en una ayuda. A mí me gustaban mucho esas ayudas. Después, algunas especificaciones venían en color. El color de esta bebida tiene que estar entre estos límites. Teníamos nosotros unos tipos reveladores en donde tú ponías, se mandó a hacer unas como tipo buretas, pero no graduadas, que se montaban en un panel tipo radiografía, y teníamos los colores de las bebidas, y teníamos desde los límites permisibles bajos hasta los altos y el estándar. Entonces podía Rogelio ir con su vasito a revisar si cumplía. Con la etapa crítica, pues era la parte del mezclado. Y las reglas de mezclado venían tiempo, velocidad, la adición de ingredientes, o sea que debe de tener cierto orden. Entonces, básicamente es algo que hacemos todos los días y es parte de validar que el proceso está trabajando como debe de ser. Igual en el campo, ahora tenemos el deseo. El deseo es que, de acuerdo a la etapa de reproducción o de producción del arbolito, pues al final ustedes como parte del sector agrícola, pues van a requerir que la evolución del producto sea en etapas de acuerdo al desarrollo. Y ustedes van a tener sus ETQs por etapas, porque esas etapas tienen tiempos de ciclo largos. No es como hacer una bebida, o hacer una mantequilla, o hacer una mermelada. Tienen el tiempo de ciclos largos. Ustedes tienen que medir a través de algo que lo que ustedes esperan en ese tiempo de cultivo se cumple. Tiene una etapa crítica. Por ejemplo, ahí tiene una etapa crítica y tiene una forma de controlar. Entonces, algo así. De acá viene otro, un poco más resumido, está el CTQ, lo que el cliente quiere. El CTP, lo que el proceso debe de cumplir, y las variables de entrada y las variables de salida. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Todo bien, gracias. Todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a entrar aquí a lo que nos comentaba Elda. A ver, Elda, dinos qué es una operación unitaria, aprovechando que preguntaste. Es una etapa fundamental dentro de un proceso industrial, especialmente en ingeniería química, donde ocurre un cambio físico o químico específico. En lugar de ver todo el proceso como un conjunto complejo,
Se divide en operaciones simples que se repiten en distintos contextos, como mezclar, calentar, enfriar, filtrar, destilar, secar o cristalizar. Muchas gracias. Entonces acá, a diferencia de estos bloques de proceso, uno nos habla de actividades y es donde comentaba yo en la mañana. La ingeniería industrial estudia, hace el estudio del trabajo. La ingeniería química o materias asociadas estudia los fenómenos de transformación, porque de esos fenómenos de transformación va a depender cómo se configure la línea. Tenemos un caudal, tenemos una velocidad, tenemos una temperatura, que es parte de la salida de un proceso físico-químico. Entonces, dependiendo de la característica de la operación unitaria, el ingeniero industrial lo que va a hacer es el estudio del trabajo para a través de esos flujos, de un flujo másico, empezar a hacer todo el estándar, cuántas líneas tienen que hacerse, cómo se tiene que configurar, si va a ser una célula en L, en U, y sobre eso ir extrapolando todo a los procesos siguientes. Hablamos de fabricación, miren la parte de empaque. Entonces, ahorita es la ingeniería química va a ayudar, la operación unitaria nos va a ayudar a entender los cambios que existen en esa caja negra, que regularmente no se conoce. Sabemos que ahí se destila, sabemos que ahí se filtra, sabemos que ahí se evapora, se centrifuga, se funde, o hay una transferencia de calor o hay una manipulación mecánica. Sabemos que ahí pasa algo ahí, pero no necesariamente sabemos con claridad, con certeza qué es lo que ocurre. Entonces, ahorita vamos a verlo con más claridad. Entonces, acá están las operaciones unitarias, pues generales, que todo el mundo lo hemos visto alguna vez en nuestra vida. Entonces, tenemos acá esta. Entonces, mi estimada Elda, acá hago el contraste de la ingeniería industrial y la ingeniería química. Entonces, la primera es una rama de la química que se centra en lo que es lo que pasa con la materia. Gemas de fase, transferencias de calor, reacciones químicas. Estamos hablando de una operación de transformación. Acá vamos a ver las de transacción. Las generales son destilación, filtración, cristalización, secado, evaporación y extracción. Acá hay un pequeño mapa. Entonces, básicamente es la parte del fenómeno que ocurre aquí. Ya lo que hace la ingeniería industrial es toma la salida de esa operación y la transforma en trabajo. Se centra en cómo fluye el producto y el trabajo. Entonces, ahí ya vienen, los bloques de proceso, es como después se define. Un bloque de proceso está compuesto dependiendo del tipo de fabricación, está compuesto por la operación unitaria y su bloque de proceso, de trabajo. O sea, cuando ustedes vamos a ver un BCM, ustedes van a ver que lo que se mapea siempre es el estudio del trabajo. ¿Cuál es el tiempo de ciclo? ¿Cuál es el lead time? ¿Cuánta gente debe de estar ahí? O sea, básicamente son KPIs que se manejan en un BCM. Y lo más parecido o que está asociado a una operación unitaria son la parte de las temperaturas, las presiones, o sea, todo lo que tiene que ver con el SOP. ¿Hasta ahí vamos todos claros? ¿Cuál es la diferencia? Y oye, pero en ciertos casos, sí, una operación unitaria sí se vuelve un proceso, una etapa de proceso. Sí, haz de cuenta que tú tienes el bloque acá,
Pero en este bloque viven las dos. Vive la parte de la actividad de trabajo y vive la parte de la transformación. Entonces están en el mismo sitio. Nada más Sí, de que, acuerdísimo. nada más que cuando estudiamos eso, se me pasaba mucho que yo estaba en un proceso de fusión, de fundición, perdón, y queríamos hacer y lo que queremos mejorar es el tiempo del run-up, el calentamiento. O sea, queremos que la fase fuera más corta. Y hablando con Arandi, ¿qué pasa allá adentro? Que nos va a ayudar a reducir la curva de arranque. O sea, una cosa que no se sabía. Igual cuando se quiso optimizar tiempos de recubierto, uno va con Arandi, son operaciones mecánicas. A ver, Arandi, dime la carta de crecimiento del núcleo a lo largo del tiempo, cómo debería de estar, para que yo, basado en eso, lo tome como referencia para mejorar. No tenía las cartas de crecimiento. Lo que hace es engrosar el núcleo. Entonces, hay cosas que deberían de acoplarse, pero que no están acopladas. Regularmente no sé, o sea, con ustedes, yo les voy a recomendar a Angélica ya ahora que lean el libro de Aprendiendo a leer. Les va a dar mucho sentido porque habla de los principios de Lean, pero también les va a dar la perspectiva de cómo en la industria se van acomodando los bloques de proceso, que es algo así. Cuando ustedes ven un BCM, van a ver el mapa. El proceso empieza con el cliente, ¿no? Entonces, el cliente jala. O sea, ahora quiero que la producción sea de 100 toneladas por ciclo de cultivo. A ver, quiero que la línea, o más bien el requerimiento de la demanda me dice que yo quiero tener, no sé, 50 toneladas por mes, que es lo que me van a comprar. Entonces ahí se arranca el ciclo. Se planea, se planean las compras, se planean un montón de cosas, el proveedor surte materiales y empiezan a los tipos. Aquí viene lo que comenta ENDA. Acá vienen los bloques de procesos. Dentro de estos bloques de proceso hay operaciones unitarias. Pero regularmente lo que se mide solamente son métricas de trabajo. El tiempo de entrega, el tiempo de ciclo y las actividades que no generan valor. Y se va mapeando. Acá están los inventarios. Acá está una persona supervisando y acá se va mapeando todo el tiempo. Al final, lo que tú haces es calcular el tiempo total de entrega respecto bueno, más bien la suma de valor agregado y la suma de no valor agregado. Y al final tú haces una relación y generas tú el tiempo de desperdicio que tienen tus líneas y vas a optimizar. Si ahora y Angélica quisieran mapear el ciclo de producción del aguacate, seguramente podrían hacer un mapa general y de ese mapa general empezaran ellas a identificar los tiempos que agregan valor con los que no agregan valor. De esa forma, ellas podían mejorar sus procesos. El resto de nosotros creo que sí nos queda muy claro cómo funciona un BC. Pues, ¿por qué les hablo de mapeo de procesos? ¿Por qué les hablo de operaciones unitarias? ¿Por qué les hablo de BCN? Porque si no tenemos claro cuál es el CTQ y cuál es el CTP, pues no vamos a entender, no vamos a tener claro qué es lo que agrega valor y qué es lo que no agrega valor. Así de sencillo. Vamos a estar generando desperdicios porque estamos midiendo
alguna cosa que nos genere valor, y como esa variable de entrada no tiene relación con la variable de salida, pues el desperdicio va a ser el doble, porque ¿qué pasa si la relación es inversamente proporcional? Yo le subo porque pienso que así debe de ser a la variable y mi salida sale por abajo. Entonces, no sé si tengan dudas de esto. Bueno, buenas noches. Una consulta, sí. Para A este ver, tema del mapa de flujo de valor, sí, ¿no? Ejemplo, desde mi enfoque, yo como ingeniera industrial entiendo, ¿no? Como decían, los bloques de procesos, nosotros vemos los procesos, pero como dicen, ¿no? Es importante entender que dentro de cada bloque de procesos puede haber una operación unitaria, ¿no? Entonces, podríamos nosotros, no siempre va a ser tal vez un proceso de trabajo, de una actividad, sino que también puede ser una operación unitaria, ¿no? sí, y qué bueno que lo comentas, Adela. Estuve yo trabajando un proceso de mejora para queso crema Ya. y uno tiene que reconocer sus alcances. Estaba yo con la Sí. ingeniería industrial, estaba yo. Eh, Empezamos a estudiar el proceso y nos dimos cuenta ambos de que teníamos limitaciones para mejorar. Ella era el crack. Ella tenía conocimiento del estudio del trabajo, yo tenía conocimiento de la operación unitaria y de los procesos físico-químicos. Un día Ujú. llegamos a la oficina y a la par nos dijimos, oye, ¿me ayudas? Porque no entiendo qué está pasando. Yo tampoco. Y llegamos al acuerdo de, mira, ayúdame con el estudio del trabajo, a entender cómo mejorar los flujos de movimientos, optimizar esto, Ujú. y yo te ayudo con la parte química. Entonces nos pusimos nosotros y fíjese que hicimos una muy buena mancuerna, porque Sí, entendimos sí. nosotros la necesidad, aceptamos nuestras incompetencias y al final Cierto, eso, es clave, digamos, ¿no? Unir, porque en una industria, o sea, sí o sí van a estar los procesos, las operaciones unitarias, ¿no? Y es importante trabajar en conjunto. Gracias. sí, 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 entonces siempre que tengan esa disyuntiva, uno tiene que aceptar que no sabe todo. Yo platicaba con Alde y en conjunto nos dimos cuenta que había cosas que no sabíamos y que pues no íbamos a darnos el tiempo de saber o de aprender. Entonces esa es la parte del complemento. O sea, y era bien curioso porque los dos traíamos de mejora continua. Pero sabe, y el diferencial fue que ella sabía su campo de estudio y yo sabía mi campo de estudio. Los operadores nos ayudaron también a suavizar mucho más el proceso. Entonces, si no tenemos bien claro que podemos conocer el método, pero los alcances académicos no nos alcanzan, pues se complementan con el conocimiento, con ese conocimiento empírico y el conocimiento práctico, el conocimiento formal, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, es bien importante. Acá vemos un ejemplo de una operación unitaria de destilación. Yo me acuerdo mucho cuando iba yo al laboratorio y fíjense que seguramente los que estudiaron química saben que ir al laboratorio de orgánica era un proceso súper lean, un SMED canijo, porque a mí me entregaba mi cajita de plástico con todos los utensilios que yo tenía que usar. Yo lo que hacía, iba a mi estación y armar. Casi, casi te los ponían en orden. Imagínense si eso no existiera. No, pues cuando nos íbamos a tardar años en acomodar el material y empezar la práctica. Entonces era un laboratorio bien, bien interesante. A mí me daba mucha curiosidad. Al principio decía, ¿por qué me acomodarán la cajita? Y después dije, no, pues no manches. Yo busco eso, me vuelvo loco. Entonces básicamente es extraer lo que yo quiero de este material a través de un proceso
que interviene la temperatura y un proceso de enfriamiento. O sea, teníamos nosotros todo nuestro sistema, teníamos la parte de calentamiento y cuando llegaba el punto de fusión salía por vapor el producto deseado y solamente se pasaba un sistema de refrigeración y empezamos con el goteo y ahí acababa la práctica. Entonces, teníamos variables importantes como la temperatura y teníamos un estándar en función de lo que íbamos a destilar. Sabíamos que X material tenía su punto de ebullición a tantos grados Celsius. Y sabíamos que ahí tenía que caer, y caía. Si se nos iba, pues, si algo hacemos mal en ese armado, pues todo valía. Allá nos reprobaba. Una práctica que no pasabas, pues prácticamente era reprobar la materia. Entonces, ¿cómo se fusiona la ingeniería química y la ingeniería industrial? En el estudio de los fenómenos y el estudio y el estudio del trabajo. Entonces, imagínense tener un BCM un poquito más integral, eso que no he puesto el siguiente, más integral que nos traiga, que nos explique los fenómenos donde aplica, obviamente, y todo el estudio del trabajo que interviene dentro de esa cadena de valor. Estaría súper chido, porque todo el mundo entenderíamos en dónde está nuestro campo de acción. A ver, tú que sabes de esto, me vas a ayudar con la mejora. Porque suele pasar que en áreas de fabricación, pues regularmente hay alcances y en aceras donde hay que hacer estudio del trabajo, es evidente que hay oportunidades y alcances también. Y fíjese que en la industria de alimentos, la parte de Lean, o sea, todas las técnicas de Lean se hacen de forma parcial. Recordemos que todo este estudio del trabajo pues, tiene mucho que ver con automotriz. Y lo que hacemos nosotros en alimentos es adaptar el método a lo que tenemos. O sea, en empaque es muy fácil. Tú vas a empacar sobrecitos o paquetitos y es hasta cierto punto sencillo. Y ni así le pegamos, y ni así metemos ingeniería industrial pura. Metemos aproximaciones, no estudios de trabajo que se acerquen a lo que se hace o a lo que se debe hacer en ingeniería industrial. Y en áreas de fabricación, pues ahí básicamente no se hace mucho. Se supone que investigación y desarrollo ya hicieron todo el diseño del proceso, del producto y el empaque. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Lo vamos a complicar un poquito más. Vamos bien. Y entonces acá aparece el último actor, el famosísimo Makigami. El Makigami, ayúdame, Itzel, por fin. Pues es que eso fue. Mande. Es una técnica de mapeo y análisis de procesos diseñada específicamente para visualizar, analizar y mejorar flujos de trabajo administrativos, transaccionales o de servicios. Su principal objetivo es hacer visible lo invisible, el flujo de información, las interacciones entre personas y departamentos, las aprobaciones y las tareas no productivas que ocurren en un entorno de oficina. Entonces, ¿por qué lo puse hasta el final? ¿Por qué lo puse hasta el final? Vamos, aquí le preguntamos. ¿Quién quiere contestar? A ver, Willy, ¿por qué lo puse hasta el final? El Makigami. ¿Por qué consideras? Mira, en mi experiencia es porque hay veces que mapeamos todo el proceso físico, controlamos tal vez las operaciones unitarias, pero dejamos de un lado la información a veces. Yo tengo experiencia mapeando procesos con Makigami.
para toda la parte de información, registros y todos los datos que tienen que fluir, que son parte del proceso también. Exactamente. A veces es lo que les digo, tenemos, y esta regreso hasta la mina rápida. Tenemos un proceso que es lo que creemos que es, lo que es real y lo que nos gustaría que fuera. Entonces, cuando hacemos mejora continua, es bien común que ideemos el proceso. Y que a veces no estudiemos todo el contexto. Y la norma ISO lo dice muy claro. Hay que entender el contexto para poder entender. Entonces, a veces con mejora continua nos agarramos un cachito donde está el problema, o sea, hacemos el mapeo, pero solamente bajo una dimensión del problema, basado en el estándar. No consideramos ni si la operación unitaria está estable, procesos atrás, y ni siquiera nos tomamos tiempo para establecer si el diseño del producto es el adecuado. Para que funcione bien, les voy a contar algo. Hace unos años estábamos en un proyecto global de una nueva planta de última generación. Se mandó gente a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Polonia para que vieran la fabricación. Es un proceso que si hay tiempo, después hacemos un pequeño webinar de lo que es el pilar de innovación en TPM. Está bien interesante. Me gusta mucho. Y dentro de esa metodología del pilar de innovación, tú tienes que mandar a la gente al sitio de construcción pues, para que ellos puedan entender, vean las tripas de lo que se está construyendo. En los 3 países estaba fabricando el equipo y en otro país estaba funcionando. Entonces, todo el mundo fueron los de ingeniería, fueron los operadores que iban a operar esa máquina. Ese proyecto está bien interesante de platicar. Después vemos qué hacemos. Resulta que llega el equipo, lo empiezan a sacar como cuando estás sacando tu juguete nuevo para armarlo y se dan cuenta que el equipo era más grande que la dimensión que les habían dado en el cuarto donde iba a estar. ¿Qué creen que pasó? A ver, Elda, ¿qué crees que pasó? Me distraje, no sé qué preguntaste. Tienes una máquina bajo ciertas dimensiones que se supone que se diseñó bajo las dimensiones del cliente, pero te das cuenta que cuando le entregas el cuarto, que te habían dicho que era de una dimensión, es más chiquito. Te compras un carro grande, pero ¿Y no te das cabe tu cuenta, máquina? no cabe la máquina que les quisieron. Oh. ¿Y qué tuvieron que hacer? La tuvieron que desensamblar para meterla al cuarto o qué? Tuvieron que tumbar el cuarto. Entre comillas, la cortaron. Le hicieron adaptaciones para que se achicara la máquina. ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con esa máquina? O sea, esta máquina estaba diseñada bajo esas condiciones a funcionar a cierto desempeño. Si la cortas o si la modificas, ya no te va a funcionar. A fuerzas quería que diera el estándar que les habían dicho. Hazte un proyecto 6 Sigma, hazte esto. No, ¿para qué? Esa máquina no va a dar. Y esa máquina generó muchos problemas porque era muy inestable. Hasta ahorita es inestable. Se hicieron un montón de cosas como para dejarla mal, pero constante. Porque era complicado incrementar eficiencia. Porque había muchas cosas dentro de los TTQ, CTPs que se reconstruyeron y eso modificó todo. Entonces, te piden como mejora continua que resuelvas un error, pues cuando ese error no, pues es irreversible. Entonces,
es importante tener claro que el Makigami nos va a ayudar a poder entender cómo fluye ese flujo de información en los diferentes roles para ciertas cosas. Entonces, lo puse al final porque este proceso abarca la parte del diseño y desarrollo del producto. O sea, tiene que cumplir varios requerimientos y de eso seguramente él sabe más que yo. Después de que se diseña el concepto y se hace la parte de todo el proceso de innovación, pues se diseña el proceso. ¿Qué operaciones unitarias tengo que hacer? ¿Cómo tienen que funcionar? ¿Qué valores tengo que controlar? ¿Qué variables? No se hacen en las pruebas de escalamiento en planta, se aprueba el proyecto y empieza la producción formal. Pero sobre eso ya se hizo todo el estudio del trabajo. O sea, el producto tiene que salir a cierto estándar, tiene que tener una planilla de 5 personas, estas personas van a estar acomodadas en una línea L y va a tener tantos spiders, con tantos surtidores de materiales, va a tener tanto acá, tanto acá, tanto acá. Entonces, así es el proceso general. Cuando lo llevas bien, es fácil identificar dónde está el error. Pero lo que les digo es que generalmente, como mejora continua, siempre nos vamos al BC. O sea, si tú no estudias, esto estuvo bien, porque se supone que deberá estar bien, pero no necesariamente tiene que ser así. Por eso, un mapeo de proceso integral tendría que tener, primero, el Makigami, después, la operación unitaria, y después el BCM. Esto nos daría idea del flujo de valor que estamos generando desde la fuente, que es el diseño del producto y del proceso. Simplemente acá usamos medios para la transformación de la idea en una propuesta de valor, y de esto ya lo llevamos a la realidad, que ya es la parte de cómo hacemos que esto llegue a los clientes que necesitamos trabajar. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Abren ahora, vayan para siempre. Pero el Makigami no es obligatorio, no es como de mejora. No. No es obligatorio. Claro que sí. No es obligatorio. Simplemente yo lo pongo como parte del complemento que tendría que tener la operación para poder identificar el CTQ y el CTP. Aquí hay CTP, CTQ, acá hay CTP, CTQ, acá hay CTP y CTQ. Entonces, cada operación tendría que tener bien definido estos elementos para que el flujo de valor se mantenga. Porque, por ejemplo, lo que pasaba mucho en la planta, ellos tenían sus CTQs, CTPs y CTQs entre operaciones definidos, pero ni siquiera se hablaban. Para ellos, un CTQ tenía un nombre, y para ellos su variable de entrada tenía otro nombre. Entonces, cuando tú tienes falta de entendimiento de lo que quiere tu cliente, y el cliente no tiene claridad de lo que quiere, pues se hace un pequeño desorden. Porque ni siquiera yo estoy controlando lo que tengo que controlar, y ni siquiera yo tengo claridad de lo que voy a recibir para poderlo controlar. Y tú veías ustedes veían material allí en inventario, y era bien hasta cierto punto chistoso ver la cantidad de material que tú observabas en el piso que no se podía procesar. Y cuando los juntabas a los muchachos de ambas áreas, ¿qué tiene el producto? No, es que
había un defecto bien chistoso, es que viene pesado. La pastilla viene pesada. ¿Qué hablas de pesado? Y te decían nosotros, no, es que viene gorda, o es pastilla húmeda. A ver qué humedad tienes que tener en tu pastilla. No tenían claro ni eso. Y no era que fuera una operación nueva, sino que ya era una operación que tenía años trabajando. Se ve que ahí el conocimiento del proceso se reducía a, mira, acá pasa, aquí, el bloque de proceso A, o sea, la pastilla entra, se empaca y se encartona, encorruga, pues. O sea, así era el entendimiento del proceso. Surtido, empacado y estivado, por ejemplo. Entonces no había conocimiento profundo de lo que estaban ellos esperando, ni lo que el proveedor seguro de lo que tenía que recibir. Y porque tampoco había un esquema de reclamaciones internas entre áreas. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con el ejemplo de lo que yo quiero plasmar. Una consulta. No Bueno, tal digamos, vez no. es justamente, ¿no? Es a lo que veo y veo que sí es importante, ¿no? Sobre este tema del mapeo del proceso, se podría decir procesos administrativos. Dentro de una planta o en una industria hay procesos administrativos, ¿no? Entonces veo que sí, como dice, hacer un mapeo integral de todo el proceso donde incluyamos los procesos administrativos, las operaciones unitarias y ya tener el mapa de flujo de valor va a ayudar porque, como decía, ¿no? Puede ser que tal vez aquí en la etapa donde estamos en los procesos administrativos de esa planta, si no está correcto todos esos procesos, igual va a afectar, ¿no? Dentro de las operaciones unitarias, como el ejemplo que daba, ¿no? De la compra de esa máquina, ¿no? Y más en el mapa de flujo de valor. Es algo así a lo que he entendido, ¿no? Sí, sí, adelante. Entonces, el mapa integral del proceso te va a ayudar a que confirmes con claridad cuáles son tus TTPs y CTQs. Ya, Entonces, está bien, gran. sí, porque para algunos, para un proceso macro, la variable de salida va a ser el CTQ de tu siguiente proceso. Y para el proceso que sigue, ese CTQ se va a volver en tu variable de entrada. Y así se van Sí, intercambiando los roles. Pero imagínense, sí. si no tenemos claro el CTQ de nuestra parte administrativa, porque las áreas no se hablan, ¿eh? No tenemos claro lo que la operación unitaria nos tenemos claro los CTPs, CTQs de la operación unitaria, en donde aplique, o el proceso de transacción que se tenga que hacer ahí, no sé, algún proceso de riesgo bancario de ese tipo, o para hacer el chip de las tarjetas. Y si no tenemos claro los CTPs y CTQs que necesito por cada estación, pues es complejo. Entonces, imagínense que es un punto de que nunca vamos a mejorar, porque siempre vamos a estar viviendo con los errores. Vamos a pensar que mejoramos el proceso cuando realmente lo que hicimos es mitigar algunas cosas. Por eso siempre digo que los pocayoques no siempre son buenos, a menos de que se estudien bien, porque a veces los pocayoques ocultan errores. Es muy fácil que yo ponga un pocayoke para descartar y nosotros teníamos seleccionadores. Entonces era muy fácil, porque según el sistema de cero de efectos tú descartas, pero no es que descartes, sino que dejas el problema fuera. Y donde está la fuente, pues no la trabaja. Nosotros teníamos la fuente en el recubierto de las pastillas, pero el recubierto de las pastillas tenía todo un proceso complejo de una planta que había nacido, que había crecido de forma desordenada.
Entonces, lo que se hacía era tratar de mitigar los paros por eficiencia, por defecto de pastillas. Hasta se tenían flotillas de seleccionadores, se pagaba un turno de seleccionadores, muchachos. Y a veces eso se ponía como productividad. Entonces, sí, dime, Cristian. Sí, el comentario que quiero hacer, me ha pasado, por ejemplo, en proceso alimenticio, ¿no? Que tenemos para la fabricación de cerveza amoníaco, ¿no? En algunos de los procesos, pues obviamente es un proceso muy crítico, muy específico. Obviamente se aislaba para el análisis, pero pues se integraba para otro tipo de análisis dependientemente al área o de otro proceso que podía ser estudiado. ¿Esto está bien o está mal? ¿Cómo lo tomaríamos? Porque pues yo fui el que contesté ahí en la trivia, ¿no? Del WhatsApp, que debíamos separarlo, ¿no? ¿Cómo quedaría para que me quedara claro? Sí, al final, los bloques, o sea, va a depender del proceso. Si hablamos de un proceso en donde haya transformación, tienen que ir juntos, porque no puedes separar la transformación que hace la aparición unitaria con la parte del estudio del trabajo. O sea, tienen que ir juntas. O sea, si no tienes una, pues la separas. O sea, la tienes que tener en esencia junta y la tienes que trabajar de manera integrada, así como yo lo hice con Alejandra. O sea, tú ayúdame a generar el flujo y yo te ayudo a que generemos mejoras procesos atrás. Sí, Entonces, exactamente. Ajá, sí, es más o menos como yo tenía ya identificado, pero sí, la trivia como que sí confundió bastante la definición como tal de la respuesta, ¿no? Porque pues en ajá, realidad sí va a haber eh, determinadas situaciones donde tengamos que aislar y otras donde tengamos que integrar. Entonces, ujú. sí, por eso les contesté de esa manera. Pero sí, No, está, perfecto, Rogelio. Ajá, muchas sí, gracias. sí, porque entendimos los cuales eran los CTQs y cuáles eran los CTPs. Así es. Entonces, Yo me fui eh, a lo más crítico, digamos, y por eso contesté por separado, ¿no? Porque pues cuando auditamos, se audita por proceso, por lógica, ¿no? Entonces, en este caso consideré las operaciones unitarias como un proceso en realidad que después puedo integrar en cualquier otro proceso, ¿no? Entonces, por eso la respuesta y gracias por sacarme de la duda también, Rogelio. Muchas gracias. no, por nada. Es difícil implementar esto porque regularmente no se hace, pero ¿No? pueden irlo poco a poco integrando de una forma muy suave y mostrando resultados. Lo que decíamos Ale y yo es que eh, Sí, yo le... perdón, yo creo que el Makigami es una de las herramientas que más nos ayudan a poder identificar esto, ¿no? Y lo bueno que, como bien lo recomienda ahí, ¿no? Bueno, la recomendación que nos hace de empezar por el Makigami primero y después ya ahí verificar la prioridad de cada operación, ¿no? En este caso seguimos con las operaciones unitarias y después con el BCM. Entonces es una manera mucho más fácil de poder identificar si realmente tenemos que separar o no, ¿no? Sí, porque a veces, como mejora continua, te comentaba que pensamos que, voy a decirlo así como es, pensamos que el GEMA es un basurero porque ahí encontramos los desperdicios, pero no. Muchos de esos desperdicios vienen de problemas como parte de la gestión. Entonces, siendo muy purista, como se dicen los toyotistas, tendríamos primero que revisar bien el Makigami. A ver, vamos a ver cómo está tu flujo para este producto. Ya revisamos que está bien, ya verificamos lo que estaba mal y ya se corrigió.
vamos a observar cuál es el efecto que tiene en el resto de los procesos. No, pues fíjate que esto que estaba yo haciendo dentro del flujo de proceso de transacción me causaba un problema en la parte de la operación unitaria por algunas cosas administrativas, como el mantenimiento, por ejemplo. Ok. Entonces, seguramente que tu proceso se va a ver beneficiado del que sigue. Después del que sigue, pues ya empiezas a estudiar la operación unitaria y la arreglas hasta cierto porcentaje. Eso deberá de reflejarse en tu empaque. Entonces, lo que yo veía en la planta es que estamos atacando mal y que era más provechoso mejorar la parte de fabricación, pues para que ya la mejora se diera solita, al no tener tantos atascamientos ni problemas por calidad de pastilla, pues las máquinas iban a fluir de lo lindo y los problemas básicamente iban a estar acotados en tres descripciones de falla, por ejemplo. Ok, y en cuanto al QFD, lo podemos aplicar conjuntamente con el Makigami para poder identificar de una manera por ahí más profunda en la relación de los departamentos y posibles problemas que pueda tener entre ellos, ¿no? Entonces el QFD es el que te va a decir qué es lo que, o más bien cómo vas a controlar esa operación. Y ya el QDA, pues te va a dar como la parte de lo que el cliente quiere, como parte preliminar. Ya lo tienes tú que estudiar y bajarlo a un CTQ. Ok, entonces es recomendable aplicarlo conjuntamente con el Makigami para pasarlo después a las operaciones unitarias y terminar con el BCM, ¿verdad? Sí, yo les recomendaría hacerlo para un flujo de producto. Hacer un piloto nada más. O sea, vamos a hacer un piloto en esta línea, en este flujo. Vamos a ver cómo funciona. Porque si lo hacemos para todos, pues va a ser muy complejo. Entonces hacemos todo el ciclo y hasta donde hay el alcance. Se tiene que dar mejora sí o sí. Y yo esperaría una mejora no mínima del 50%. Al menos eso se esperaría. Vas a mejorar el 50% sí o sí. A fuerza. Tienes que mejorar eso. Ok, perfectísimo. Gracias, Rogelio. Va. Entonces, ¿cuál es la actividad de hoy? Pero antes de la actividad de hoy, ¿alguien hizo su tarea? Que nos quiera compartir a grandes rasgos de su QDA y su QFD. ¿Cuál fue la experiencia? Si lo hicieron o no. No, sinceramente se me barrió, perdón, yo no la hice. Ah, pues está bien. ¿Quién sí lo hizo y quién quisiera compartir con nosotros en general lo que le dejó? No, sí, en mi caso tampoco lo hice la primera clase que asisto. Bueno. ¿La anterior quedó grabada de casualidad? Sí, ahorita se la voy a compartir en el grupo. Muchas Ahí gracias. está. Para verla y Yo, hacer la tarea y se las mando. yo les recomiendo que lo hagan, no por no como parte de un deber, sino de poco a poquito ir entendiendo lo que hay que hacer. Entonces, Gracias. eso va a ser importante porque a veces en esta parte del Six Sigma te hablan del CTQ y del CTP. ¿Cómo los defines? Pues hay criterios que tienen que ver con la parte legal, la parte de maquinabilidad, la parte de costos, entre otras cosas. Y al final eso es lo que te define el CTQ. Pero detrás del CTQ hay una construcción mucho más importante que solo eso. ¿Sale? Pues el CTQ va a arrastrar todo el flujo de valor. Te va a decir qué valor necesitas medir, te va a hablar de en dónde sucede el proceso crítico y te va a decir al final del día, del final de ese proceso, qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que vas a obtener. Y en esa parte de las variables críticas de salida,
pues vas a poder encontrar oportunidades de mejora. Optimizar regularmente ese tipo de procesos. Esa optimización de consumo en uso de materiales, casi siempre. Mejora de energía. O sea, un CDQ es tan poderoso que te puede reducir el, el costo por capacidad de equipos, eficiencia, consumo de materiales y energía. O sea, ahí deberían de verse reflejados esos CTQs cuando tienes buenos controles. Y al final tú tendrías que tener un costo estándar. El costo estándar no siempre va de la mano con toda la construcción. El costo estándar, pues básicamente te dice que metes 100 y sacas 100, o sacas 89, más la merma estándar que te pone. Pero la merma estándar tampoco es que se calcule de forma rigurosa, sino que es una estima. Entonces, no sé si tengan alguna duda, yo que me iba a tomar un tiempo para revisar la tarea. ¿Dudas? ¿Quejas? Recuerden que la siguiente sesión es la semana entrante. Bueno, yo tal vez algún comentario, ¿no? Agradecerle, ingeniero Rogelio, porque la verdad, primera vez que escucho este tema de Makigami, la verdad, del mapeo de procesos administrativos, veo que es clave. Justamente en esta semana, en una empresa, quieren implementar Lean Six Sigma, pero me decía, queremos comenzar primero nuestros procesos administrativos. Y yo, ajá, procesos administrativos. Y creo que sí, es clave, ¿no? En sí, los procesos administrativos es una planta, en sí es una planta que exporta carne, ¿no? Entonces, luego sus operaciones unitarias, ya nos vamos con el mapa de flujo de valor, ¿no? Del estudio del trabajo. Y muy clave este tema del mapeo de los procesos de manera integral en sí, de toda la empresa, ¿no? Es clave, porque sí o sí va relacionado, ¿no? Sí, porque cuando quieres implementar, bueno, cualquier proceso, yo en particular me pidieron implementar Lean Six Sigma y cuando hice el primer recorrido de la planta, dije, no te alcanza, no tienes instrumentos para medir. Pues tenían instrumentos de medición, pues viejos y ahí arrumbados en cualquier parte los agarran para medir. Eso habla de un problema de procesos de administración. Entonces, el implementar Lean Six Sigma no es tener ganas, sino tener también condiciones para hacerlo. En general, cualquier, porque hay procesos de implementación que son costosos. Mantener Lean Six Sigma, mantener TPM, mantener ISO, mantener cualquier esquema, pues tienen costos de evaluación y prevención importantes. Entonces, eso también lo tienen que evaluar. En este caso sería parte de las variables críticas, parte de inversión, Sí, cuánto me va a retornar implementar este sistema. sí, eso Pero sí. bueno, ¿alguna duda más, muchachos? Si ya no tienen dudas, pues acá le dejamos y el viernes nos vemos para ya empezar la parte más técnica del curso. Vamos a hacer las matrices XY. Muy sencillo es hacer una matriz. O sea, lo importante de todo esto es la definición. Ya hacer la matriz es sencillo. Hacer una correlación es sencillo. Y saben usar Minitab, pues vénganse preparados porque igual y lo usamos. Y si no, no hay problema. Entonces, si no lo tienen. Entonces ya vamos a empezar a la parte técnica y la vamos a cerrar con la construcción de la bola de variables, que es ya al final del ejercicio, ya es la parte visual, la parte... Ahí tienen que plasmar de una forma tan sencilla y bonita su árbol. Ya es la cereza en el pastel. Eso les va a dar mucha guía. Entonces, si no tiene nada que comentar, pues nos vemos
a la misma hora y en el mismo Vaticano. Gracias por todo. Gracias mucho. Gracias, hasta Dios les bendiga. Gracias, Rogelio. Gracias. Bye bye. Gracias.